Esto es real. Con Gonzalo Oliveros. La canción, por supuesto, se llama Don Quijote Marihuana, de allá de finales de los años 90, entrando, por supuesto, al siglo XXI. Lo que acaban de escuchar es a Brujería, junto a Juan Brujo, que murió el día de ayer a los 61 años de edad. Leyenda del Death Grind. Podríamos decir que era el alma de Brujería, una banda que se formó entre mediados y finales de la década de los 80 y que consiguió atraer los ojos a un género no solo que era pues poco publicitado en esos momentos entre la frontera de los Estados Unidos y México, sino también a la problemática que reflejaba a través de sus canciones. Hay que recordar que en esa época hablar de drogas, hablar de narcotráfico y por supuesto de la violencia que se suscitaba entre Tijuana, San Diego y la costa oeste de los Estados Unidos era casi prohibitivo en la radio y en la televisión. Y Juan Brujo, junto con la gente que pasó por Brujería, logró poner el reflector en ello. Murió en Ohio, andaban en gira y murió de un infarto. Trataron de salvarlo y fue imposible. Miren, yo sé que Don Quijote Marihuana podría ser la canción no más representativa, seamos muy honestos. De hecho, es la más alejada, si lo podemos ver de esa forma, a lo que Brujería tenía acostumbrado a su público. Pero sí es la más radiable. Y por lo menos sí es de las más divertidas, siendo muy honesto. Bienvenidos a Real, estación de radio digital que se transmite desde radio-real.com. radio-real.com. Ahí pueden ustedes sintonizarnos, vernos, estar con nosotros y me dará mucho gusto que lo hagan como lo hacen en radio-real.com y a través de Claro Música, de Radio Garden y de Alexa. Desde Guadalajara, Washington, Zapopan, Aguascalientes. No voy a repetir tantas veces que salga Guadalajara y Zapopan, eso lo haré mañana. En Torreón, en Falkenstein, en Celaya, en Mérida, en Tlajomulco, en Montreal, en Puebla, en Celaya de nuevo cuenta, en Nuremberg, en Tampico, en Querétaro, en Uruapan, en La Cañada, en Saltillo, en Querétaro, en España, en Valle de Bravo, en Texcoco, en la heroica Matamoros, en Querétaro, ya lo había dicho pero lo repito, en Monterrey, Nuevo León, en Ciudad Nezahualcóyotl, en Lerte, Alemania, en San Juan del Río, en Ciudad Neza de nueva cuenta que están por aquí, en Tampico, en Mazatlán, un saludo hasta Mazatlán, Sinaloa, en Chihuahua, en Puebla, en la Ciudad de México, en Chicago, Illinois, en Brooklyn, en Nueva York, en varias ocasiones en Brooklyn, en la alcaldía Miguel Hidalgo, también en la alcaldía Cuauhtémoc, en Zapotlán el Grande, en Hanover, en Venustiano Carranza, en Gómez Palacio, en Tequila, en San Miguel de Cozumel, en fin, la cantidad enorme de escuchas que tenemos en esta estación de radio, que ustedes pueden verlo a través de Instagram, de Twitter y de Facebook. Muchas gracias. Pero para serles muy honesto, es jueves y no quiero seguir perdiendo el tiempo porque este día tenemos que escuchar, por supuesto, a un gran músico y un gran cronista de béisbol que es Pliego La Pólvora Villarreal. Y bueno, ahí va el agua. Al chile que yo siempre me quise vestir de regadera para las fiestas. Inspiración de la película Karate Kid. Cuando está en un baile, moja unas calaveras y luego le dan unas cachetadas en una reja de unos apartamentos en Reseda. Reseda, para los que no saben, es un barrio en San Fernando Valley, en el condado de Los Ángeles, California. Ahí en Reseda grabamos el disco Atlas de Kinky, pero ese es otro corrido y otra historia. Me acuerdo de mi mamá de chiquillo. Cuando hacía algo mal me decía, mijo, ya la regaste, o mijo, ya no la riegues y pórtate bien. De ahí más ganas de disfrazarme de regadera. Cuando uno anda de gira por varias ciudades o países, uno conoce hartas regaderas. Unas más grandes que otras, que bañarte y quedarte varias horas se te antoja. Regar las matas siempre es bueno, pero regar flores de mala manera no lo hagas, señora, o te puede caer un trueno. De regaderas a regaderas existen, pero en grandes ligas. A Luis Arraiz de los Padres de San Diego le dicen la regadera. El por qué se pregunta usted, no creo que sea por mión, no señor. O porque la riega siempre con muchos errores, no señor. Luis Arraiz, pegando hits no tiene frenos, el venezolano le pega siempre y la pone en juego. Es un primer bat nato, de esos de los de antes. Esos son contados.
No es catalogado como bateador de poder, no lo necesita. Él para pegar de hit es todo un artista. La regadera te moja el zacate del outfield y la tierra del infield de manera elegante. Qué buena adquisición la de San Diego Padres. Luis Arraez ya quedó campeón Champion Bat el 2022 con Minnesota y el 2023 con Miami, ganando el premio en Liga Americana y Liga Nacional. Para Arraez es cosa casual. Y este año va que vuela para ganar el mismo premio por tercera vez. Pues siempre trae con qué. Si lo hace, sería ahora con San Diego y se convertirá en el primer pelotero en la historia de Grandes Ligas en ganar premio con 3 equipos diferentes. Pero lo que acaba de hacer, de llegar a 141 turnos al bat sin poncharse, eso es otro logro grande. Para el 3 veces All-Star, fíjate otra cosa. Estadísticamente, un pelotero mínimo tiene 3 turnos al bat en un juego. Échale y haz la matemática. Y los invitamos a que nos escuchen por Spotify, La Pólvora Ball. Y muy pronto en todas las plataformas posibles. Para el programa de mi compadre Gonzalo Oliveros desde Monterrey, Nuevo León, atentamente, Pliego. La Pólvorita Villarreal, señores. Háganle caso y escuchen La Pólvora Ball en Spotify. Y además de lo que los pueden escuchar aquí, por supuesto, a través de cualquier plataforma. Rápidamente, para quien dice que se corta la transmisión de Real, revise su buffer, porque en realidad ya la revisé y estamos bien. Y quien no escucha a través de Hola Bonifacio, diga ponga Radio Real. Y con eso podrán estar con nosotros sin problema alguno. Eso creería yo. Ojalá y no me esté equivocando, porque si me estoy equivocando, tienen toda la responsabilidad y derecho de decírmelo. Real Radio, the station of the cat. Bueno, ¿cómo están las cosas en seguridad en México? Miren, Sinaloa sigue siendo un infierno, según los datos oficiales del Secretariado Nacional de Seguridad Pública. Ayer murieron 9 personas en Sinaloa. Hay que recordar que estos son los datos oficiales, es decir, que llegaron los muertos y los registraron como muertos en el servicio médico forense. Así, para que seamos muy claros, porque muchos de estos son levantados por los narcotraficantes de ambos bandos y se los llevan. Así, literal, se los llevan a enterrar en otro lugar. Baja California tiene 13 muertos, Guanajuato tiene 3. Ya saben que ayer el presidente López Obrador se quejó de que se estuvieran contabilizando los muertos de Sinaloa y no se hiciera la misma alaraca en el caso de Guanajuato. Se le olvida al presidente López Obrador que él gobierna todo el país, no solo los estados en donde tiene gobernadores afines a Morena. Digo afines porque no necesariamente tienen que ser de Morena, como es el caso, se me viene a la mente, de San Luis Potosí, en donde gobierna el verde, pero en realidad es la Cuarta Transformación. Y también la situación de seguridad no está nada bien en ese lugar, pero no solo ahí. Miren, el día de ayer fue un día de infierno en Tabasco. Sí, ¿escucharon ustedes bien? En Tabasco, el estado a donde se va a ir a vivir el presidente López Obrador, pues ayer les fue de la fregada. Así no hay otra manera de decirlo. En un momento les voy a poner el audio y el video al respecto para ver no solo cómo les estaba yendo, que en un par de horas, en muy poco tiempo, terminaron muy mal. Y terminaron muy mal fundamentalmente porque no hay seguridad que pueda esto poderlo controlar. Podría ser, yo soy un poco mal pensado, que se enrarezca el ambiente para que al final la población en general no vea mal que se hagan ciertos movimientos legales. El día de hoy se va a discutir la reforma a la Guardia Nacional en la Cámara de Diputados y se verá si se vota así muy rápidamente. ¿Qué tiene que ver esta reforma? Bueno, hasta el momento en la Constitución dice que la Guardia Nacional tendría que ser una guardia de origen civil. No es en realidad, la Guardia Nacional está llena de soldados. Ahora con esta reforma, la Guardia Nacional será de origen militar, tendrá posibilidades de investigación, tendrá posibilidades hasta de construcción y un montón de cosas. La están dotando de todo, absolutamente de todo. Lo que se quejaban en la época de Peña Nieto y Calderón sobre la dichosa militarización, ahora la aplauden
Ayer en el programa Tercer Grado de Televisa, Viridiana Ríos decía, pero es que viene de siempre. Sí, pero por eso se quejaban. Se quejaban que los militares hicieran todo y que además los gobiernos del PAN y del PRI, que ahora seguramente algunos dirán que no, pero que no sean hipócritas, también lo defendían en su momento. Hay que recordar la famosa Ley de Seguridad Interior, solo para refrescarnos la memoria en lo más reciente. Los que decían que no eran los de la izquierda. Bueno, pues hemos visto que de izquierda y de respeto a derechos humanos no tienen nada. Así que hoy lo discutirán en la Cámara de Diputados. Y entonces seguramente buscarán que haya un sector de la población que lo aplauda ante la terrible situación de seguridad que está viviendo el país. Ahora sí, ¿cómo estuvo Tabasco? Miren, se los voy a describir para quienes nos están escuchando en radio, ver la forma en la cual entraban tunantes en distintos lugares, bancos y lugares de conveniencia, y con pistola en mano se robaban el dinero. Ahí rápidamente, sin que nadie hiciera absolutamente nada. Se ven las imágenes en donde están estos ladrones, las cámaras de seguridad que consignaron el momento en donde, sin que nadie pusiera resistencia en Tabasco, a donde es originario el presidente López Obrador, no solo el presidente, también Adán Augusto López y muchos de los que están hoy en día en la boga política, pues ahí ni en Tabasco tienen seguridad. En lugares donde tiene más popularidad el presidente, pues ahí muy puestos todos, muy puestos todos para delinquir. La gente desesperada, impotente de ver la forma en la que estos criminales pueden entrar a cualquier lado para poder hacer lo que se les pega la gana. La gente contra la pared, evitando ver a los criminales que estaban robando, en este caso, pareciera que es una central camionera. La gente que estaba esperando salir, bueno, pues salen los criminales sin ningún tipo de pudor. Ya se robaron absolutamente todo. Y mientras tanto, los civiles, nada, se suben a su motocicleta, que la dejaron también muy orondos en la calle allá en Tabasco, esperando de esta forma que nadie los cuestione. Pero así como estamos describiendo estas historias de Tabasco, suceden en todo el país. Ya no hablemos en Chiapas, en donde es territorio sin ley, en Jalisco, ¿qué podemos decir? En donde su maldita madre se llevó bien cuidarse de que no los desaparezcan cuando tendría que ser al revés, que la autoridad no permita que haya este tipo de criminales. Y ya no hablemos de Michoacán, de Sinaloa, de Sonora, de San Luis Potosí, de Morelos, entre algunos otros lugares en donde estos criminales ya son dueños del territorio. ¿Por qué? Porque el gobierno se hizo a un lado a partir de la propaganda y de la poca exigencia del ciudadano, que eso hay que recordarlo. Mientras el ciudadano no diga, tienen que defendernos, para eso les pagamos, estos no van a hacer absolutamente nada por ponerse a trabajar y evitar que los criminales tomen todos estos negocios. Miren, ahí se ve cómo estos criminales pues se robaban todo de todos lados, porque les describí en un momento a los criminales en un lugar, pero están las cámaras en donde se ve que es en ese y en otros. Se retiran con una tranquilidad, como si hubieran ido al mandado, como si no hubiera pasado nada. Así que el día de ayer en Tabasco, tarde y noche de terror. Muy contentos en su moto, vámonos, ya no robamos absolutamente nada, no quien nos diga nada, ya no hay autoridad, ¿no? Autos quemados, incendiadas para que no lo siguieran.
la utilización de estos para ponchar llantas y gritar autos. ¿Y qué dice el secretario de Seguridad Pública? Sí, como les comentaba yo en un principio, tiene como motivo lo que ellos quieren es desprestigiar los trabajos que están realizando las autoridades tanto del Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Estatal. Ellos al momento de ver que hay un movimiento de efectivos, ¿sí? Y como saben que cuando hay un movimiento de efectivos es porque se están intensificando las actividades en ciertas áreas, pues ellos buscan desestabilizar, buscan distraer la atención para que nosotros acudamos a otros lugares, como fueron los lugares en donde les estoy mencionando que hubo eventos. ¿Y por qué? Porque seguramente ellos buscan distraernos atención porque van a actuar en otros lugares. Pero ya coordinados con Mijael Coante de la 30 Zona y con el comandante de la Guardia Nacional, ya estamos coordinando ciertas actividades y en las cuales vamos a evitar ese tipo de situaciones, que nos saquen de un lugar y con el fin de que actúen en algún lugar con el fin de distraernos, sacarnos de ahí para ellos tener el campo libre. Se solicitarán más refuerzos como ocurrió el 4 de enero de este mismo año para el operativo Tabasco Seguro. Ahorita el operativo Tabasco Seguro tiene un efectivo de 1,500 gentes, de las cuales 200 están aquí, 250 gentes están aquí. Mijael Coante de la 30 Zona, Mijael Morán, tiene ahorita aquí 12 bases de operaciones y está incrementando 10 bases más de operaciones con motivo de todo esto que está aconteciendo, para que también esos delincuentes sepan que cuando ellos quieran actuar, nosotros vamos a intensificar nuestras actividades. Y vamos a activar por tierra y por aire, vamos a llevar a cabo actividades. Ya Mijael Coante de la 30 Zona, Mijael Morán, ya gestionó y ya está aquí un helicóptero. Pues el helicóptero no sirvió para estos motociclistas y no sirvió, por supuesto, para ayudar a la población. Y ahora resulta que el problema es los medios de comunicación. El problema es que nosotros plasmamos, otra vez, es el mismo discurso. El mismo discurso que hemos escuchado de propaganda durante los últimos años, en donde una y otra vez la culpa de todo lo tienen los medios. No la tiene, por supuesto, bajo ninguna circunstancia el poder, ni el ejecutivo, que es permisivo hasta el cansancio, ni el legislativo, que no hace condenas, y mucho menos el judicial, que hoy está en sus propias complicaciones. A propósito, el Consejo de la Judicatura el día de ayer dijo: regresamos a trabajar. El Pleno del Consejo de la Judicatura, en sesión celebrada el día de hoy, por mayoría de votos acordó convocar una mesa de trabajo con el Comité de Diálogo de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces, la Asociación Mexicana de Juzgadoras, la de Mujeres Juezas, el Secretario General del Sindicato, etcétera, el próximo viernes. El 23 de septiembre se levanta la suspensión de plazos y términos en los juicios tramitados, o sea, van a comenzar a trabajar. Dijo la ministra Piña que no estaba de acuerdo, ni la consejera Lilia Mónica López Benítez. Los demás dijeron: perdimos la partida, ya, vamos a regresar a trabajar. Yo no sé lo que terminen haciendo los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Hay mucho enojo que dicen que el Consejo de la Judicatura los dejó en vilo. ¿Por qué? Porque prefieren negociar efectivamente que no terminen todos en la calle a partir de la implementación de la reforma del Poder Judicial, que defender, en este caso, a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Muy complicada la situación, nomás para que lo vayamos entendiendo. Lo que sí es un hecho es que, mientras que están en la grilla, el ciudadano, el que está en la calle, le está pasando muy mal. Algunos quieren sacar raja política, como el diputado Mario Zamora de Sinaloa. Aprovechar como sinaloense justamente para tratar de explicar un poco lo que estamos viviendo. Y curioso, en Sinaloa nos cayó pues la narcopandemia, porque la gente no está saliendo en Culiacán y hay negocios. Tú imagínate a alguien que tiene una tortillería, un taller mecánico, pues que prácticamente vive al día, que está siendo afectado. Por eso le queremos pedir al gobierno federal, al gobierno estatal y municipal, que volteen a Sinaloa y atiendan. Hay que abrir líneas de crédito para los pequeños y medianos negocios. Yo le hago una invitación al presidente de México, que en más de 6 ocasiones visitó Sinaloa y estado en Badiraguato muchas veces, que vaya a Culiacán. Y a la presidenta electa, que vaya a Culiacán. Es más, les propongo que la mesa de seguridad la hagan en Culiacán y que se queden una noche a dormir ahí. Porque mira, debo reconocer, los sinaloenses, todos los sinaloenses, queremos que le vaya bien a Sinaloa.
Y está bien que la presidenta diga que no va a usar el uso del fuego para combatirla, pero no es la única herramienta, que use la inteligencia. Y estoy seguro que la presidenta es inteligente porque se casó con un sinaloense. Es el mejor ejemplo de que es una mujer inteligente. Se casó con un sinaloense. Así que, presidenta electa, vaya usted junto con el presidente Andrés Manuel, como lo han hecho muchas veces, ya no vaya a Irapuato, vaya a Culiacán, pongan la mesa de seguridad ahí, quédense una noche a dormir y estoy seguro que si son inteligentes, algo bueno se les va a ocurrir, donde van a contar con el apoyo de todos los sinaloenses para salir adelante. No se vale, yo tengo un gran reconocimiento por las Fuerzas Armadas, pero no se vale que el general de la zona militar diga que ellos no pueden hacer nada y que solo dependemos de que cuando los criminales quieran dejar de combatir entre ellos, va a volver la paz. Eso no lo podemos permitir. Bueno, ahí tienen a este diputado. Nada más una cosa voy a recuperar de lo que está diciendo Mario Zamora. ¿Cuántas veces visitó Sinaloa el presidente López Obrador en los últimos 6 años? Creo que visitó más veces Sinaloa y Badiraguato que Guadalajara. Ya, que Querétaro. No más para que lo vayamos entendiendo cómo se encuentra la situación, solo para comprenderlo. Pero, pues en este caso ya no le conviene, ¿verdad? Porque tiempo tiene, va a estar haciendo una gira, va de nueva cuenta al Tren Maya el fin de semana. Y otra vez de la mano de Claudia Sheinbaum, que a propósito estuvo también a su derecha el día de hoy a las 7:19 en la conmemoración, un año más de los sismos del 19 de septiembre del 85 y del 2017. En el 85 López Obrador creo que todavía era militante del PRI, en el 2017 era opositor, todavía era precandidato y era presidente de Morena. En el 85, Claudia Sheinbaum era estudiante. En el 2017 era alcaldesa de Tlalpan, donde se cayó el colegio Repsamen. Nomás para hacer un poco de memoria, que no se nos olviden ciertas cosas. Pero, de nueva cuenta, el protagonista principal del día de hoy fue Andrés Manuel López Obrador. Regresando al caso Sinaloa, en donde, a ver, solo se los voy a poner. Esta mañana apareció otro decapitado. Y así nos podemos seguir, en donde momento a momento van apareciendo cuerpos, algunos con, otros sin cabeza, en las inmediaciones de Culiacán. Y hay quienes dicen que no hay que ponerle mucha atención. Ayer la senadora Imelda Castro habló al respecto en la Cámara Alta. Gracias, presidente. Pues quiero en primer lugar cuestionar estas conductas cobardes del debate político, de meter por debajo del agua, de contrabando, temas delicados que deben abordarse en todo caso en la agenda política. Bueno, pues ahí tienen ustedes a lo que dice la senadora Imelda Castro. ¿Qué dice la senadora Paloma Sánchez? Senadoras y senadores, felices 200 años de que Chiapas pertenezca a nuestra federación. Pero no pueden estar ciegos ante lo que está pasando. Vayan y hablen con la gente de Culiacán, de Lota, de Concordia y de Cozalá. Vean ustedes mismos las fotos, los videos, los testimonios que relatan el miedo y el horror que se vive en mi estado. Queremos resultados. Que nos regresen el Sinaloa por el que todos los días soñamos y luchamos por proteger. Porque no podemos vivir en un estado donde la indiferencia del gobierno duela tanto o más que los ruidos de los disparos. Y sobre todo, exijo que las autoridades respondan. Ellos saben cómo comenzó todo esto. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Bueno, pues ahí tienen ustedes la posición primero de Morena y la segunda del PRI, de Paloma Sánchez, a la cual le mando un saludo.
solo para que vayamos entendiendo la distorsión de cómo se van presentando las cosas dependiendo del partido político, no necesariamente a partir de la realidad. Y eso, pues, con el respeto que me merecen, es terrible, terrible, terrible. El día de ayer, en Nuevo León, Carlos Slim dio una conferencia en donde dijo que sin seguridad no hay libertad. Too little, too late. Seamos muy honestos, ya demasiado tarde para ser muy claros, creo yo, pero comenzó a criticar, a cuestionar ciertas cuestiones, ciertos asuntos que tienen que ver con el gobierno de López Obrador, el hombre más rico de México. Participó Slim en la primera jornada de Cumbre Mundial de Premios Nobel por la Paz en el escenario GNP allá en Monterrey, y dijo: ya no es un país con otro, sino que es dentro del mismo país que hay crimen, hay homicidios, hay narcotráfico, hay una serie de factores que están provocando inseguridad en las familias en los países. Cuando hay inseguridad, no hay libertad, así lo dice el señor Slim. Yo me pregunto, sinceramente, ¿qué hubiera sucedido si Slim hubiera criticado primero las pensiones, como le está haciendo ahora a los adultos mayores, en donde dice que es irracional la cantidad de dinero que se da porque no lo aguanta los ingresos que tiene el gobierno? Y eso vale la pena recordarlo para todos los propagandistas que dicen: miren ustedes qué bien dejó la economía. No es así. O sea, siendo muy honestos, estamos en un momento muy complicado, nos estamos acercando a una recesión y no hay cómo salir de ella solo porque la lana, la marmaja, va a ser menos. Van a decir: miren, ya está mejorándose el peso. No, ese sí es por factores externos. El día de ayer, la Fed recortó en medio punto porcentual las tasas de interés en los Estados Unidos. My first question is, very simply, what message are you trying to send American consumers, the American people, with this unusually large rate cut? I would just say that, the U.S. economy is in a good place, and our decision today is designed to keep it there. More specifically, the economy is growing at a solid pace. Inflation is coming down closer to our 2% objective over time, and the labor market is still in solid shape. So our intention is really to maintain the strength that we currently see in the U.S. economy, and we'll do that by returning rates from their high level, which has really been the purpose of which has been to get inflation under control. We're going to move those down over time to a more normal level over time. Just a quick follow-up to that. Miren, se los voy a poner muy fácil para que se entienda. El Banco de México tendrá que bajar las tasas de interés en México. Por el momento no las ha bajado, se tendrá que adecuar a lo que hizo la Fed, que también hace que se impulse de cierta forma la economía. Y aún así, hay temores en los Estados Unidos de que se desacelere la economía debido a la elección, y también que no estén las cifras de desempleo de forma adecuada. Pero en término estricto, alguien que quiera pedir un crédito para una casa, o que quiera comprar un auto, o inclusive que tenga que pagar sus tarjetas de crédito, lo va a tener más sencillo. Eso hace que los inversionistas que hoy en día están en México viajen a otros lugares, y también eso le quite presión al peso mexicano. Habrá un momento en donde tendrá que adecuarse la tasa en México y llegarán otro tipo de capitales, pero eso falta, todavía falta. Entonces, hay una mejor perspectiva a la economía mexicana por esto, pero en el cortísimo plazo. Los visos de recesión están llegando, y entonces, ¿de dónde va a salir el dinero para poder pagar todas estas pensiones? Solo en el 2024, recuerden ustedes que el presupuesto del 2024 tuvo un déficit de 2 billones de pesos. 2 billones. Estamos hablando de una cantidad enorme, y habrá que ver cómo acabamos, si no es que efectivamente se gastó un poco más. Entonces, lo que dice Slim tiene razón, igual que en la parte de seguridad. El hecho es, ¿por qué hasta el 18 de septiembre del 2024? ¿Por qué no lo hicieron antes? Cuando al presidente López Obrador le quedan 11 días. Al gobierno de López Obrador le quedan 11 días. Aquí, al 1 de octubre, que a propósito, el día de ayer, tuvo que hacerse una adecuación a los días que son feriados de manera oficial.
hasta el 2018, el 1 de diciembre de cada año electoral era un día feriado. Ahora lo será el 1 de octubre por obvias razones. Aprobado por unanimidad de esta Cámara de Senadores, en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto por el que se reforma la fracción séptima del artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo para establecer el 1 de octubre de cada 6 años como descanso obligatorio. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional. Bueno, pues ahí tienen a Gerardo Fernández Noroña dando este anuncio que, como les digo, al presidente López Obrador le quedan 11 días ya en el poder, pero pareciera que no se quiere separar de él de ninguna forma. Al contrario, quiere seguir ahí, aunque continúen todos los preparativos para la toma de posesión de Claudia Sheinbaum. Ayer, de hecho, la presidenta electa, o la oficina de la presidenta electa, dio a conocer la lista de invitados. Recuerdan que hace unos cuantas semanas se dio a conocer que habían invitado a Vladimir Putin y a Volodymyr Zelensky. Bueno, ayer ya dijeron quiénes, por lo menos hasta ayer, están confirmados. Entonces viene el primer ministro de Belice. Ay, deberíamos de ponerle una musiquita. El primer ministro de Belice, John Briceño. El presidente de Bolivia, Luis Alberto Arce. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. El presidente de Chile, Gabriel Boric. El de Colombia, Gustavo Petro. El de Cuba, Miguel Díaz-Canel. El de Honduras, Xiomara Castro. La Mancomunidad de Dominica, Roosevelt Skerrick. El de Dominicana, Luis Rodolfo Abinader. El de Guatemala, Bernardo Arévalo. El de Ghana, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo. La consejera presidenta del Consejo Presidencial de Transición de la República de Haití, ya saben que allí tienen muy complicada, Regina Abraham. El presidente de Libia, Mohamed Yunus Al-Menfi. El de Paraguay, Santiago Peña. El de ministro de la República Árabe Saharaui Democrática, Ushara Hamoudi Sidnia. El primer ministro de Santa Lucía, Philippe Joseph Piaga. Ahí va a estar por el momento. Y en representación de Joe Biden vendrá la primera dama Jill Biden. Vendrá en representación del presidente de Alemania, Frank-Walter. Vendrá el expresidente Christian Wilhelm Walter Buff. Además, 4 vicepresidentes, 4 titulares de organismos legislativos, 17 representantes a nivel ministerial, 10 viceministros enviados especiales, 10 titulares de organismos internacionales, así como embajadores residentes y concurrentes. Si preguntan ustedes en dónde está Nicolás Maduro, pues no. Maduro no vendrá, o por lo menos no lo ha confirmado a 11 días de que se dé la toma de posesión. Habrá que esperar, si no, como en el caso de López Obrador, anuncia un día antes, llega, no va al Palacio Legislativo y se va directo a Palacio Nacional a saludarla ahí en esa comida de primeros mandatarios. Nada más hay que recordar que Maduro es un criminal internacional. La Corte Internacional está pidiendo su detención, entonces la Interpol tendría que detenerlo al llegar a México. Igual que a Putin, nomás para que lo vayamos entendiendo. Así que la gran pregunta de esta hermosa lista es: ¿estará Maduro en algún momento en ella? ¿O nos quedaremos con John Briceño, Luis Alberto Arce, Luis Ignacio Lula da Silva, Gabriel Boric, Gustavo Petro, Miguel Díaz-Canel, Xiomara Castro, Roosevelt Skerrick, Luis Alfonso Abinader, Bernardo Arévalo, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, Regina Abraham, Mohamed Yunus Al-Menfi, Santiago Peña, el señor Ushara Hamoudi Sidnia y Philippe Joseph Pierre? Está muy nutrida la cantidad de gente que van a venir a la toma de posesión de Claudia Sheinbaum. ¿Saben quién va a estar también? Y en primerísima fila, Miguel Ángel Yunes Linares. El día de ayer se publicó una fotografía en donde está Claudia Sheinbaum, la presidenta electa, Adán Augusto López, el coordinador de senadores de Morena, y Miguel Ángel Yunes Linares, el mismo que atacaba a Morena en la elección pasada, el mismo hijo de Miguel Ángel, este es Yunes Márquez, perdón, de Yunes Linares. Bueno, ese, Miguel Ángel Yunes Márquez, va a estar en la toma de posesión, pero ya muy cerquita, muy... Sí, Morena, sí. Soy Miguel Ángel Yunes Márquez.
Me excito nada más de verte a ti y a la presidenta electa. A propósito de ello, le preguntaron a Claudia Sheinbaum de por qué lo recibió. Gracias. Pues nada más el senador Dan Augusto me llamó y me dijo que si podía venir a visitarme y le dije que sí. Estuvo a saludar y nada más. ¿Qué platicaron? Pues de la reforma judicial, de por qué decidió él votar a favor de la reforma judicial, me dijo que está de acuerdo. ¿Y cuáles fueron sus razones? Las que expuso ese mismo día. Está de acuerdo en que jueces, ministros y magistrados sean electos por el pueblo. ¿Hasta ahí? ¿Se incorpora a Morena? ¿Se incorporará a la bancada de Morena? No lo sé, eso ya tendrá que decidirlo. Pero no me corresponde a mí. Pero no fue tema de conversación, sino sencillamente que me quería conocer y lo saludé y hasta ahí fue. Pero desde su perspectiva, ¿habría lugar para él? Bueno, ya lo tiene que decidir el partido, no me corresponde a mí. ¿Me explicó por qué fue el cambio de opinión, doctor? Está convencido de la reforma judicial, fue lo que me planteó. En el gabinete no habría lugar para él, definitivamente. No estamos pensando en incorporarlo en el gobierno federal, sino fue una visita de cortesía. Doctora, ¿se esperan todavía más confirmaciones de asistentes a la toma de posesión? Hasta ahora son los presidentes que se han planteado, hay otros cancilleres que vienen en representación de sus gobiernos y en otros casos será el propio embajador. Entonces hay más confirmaciones, no de presidente. Ya, suficiente, señora. Para ser muy honestos, ya les di a conocer la lista hace un momento. Pero, ¿ustedes creen que si yo le hablo a Claudia Sheinbaum, a su teléfono, el cual tengo en este teléfono, y le digo, quiero irte a conocer, ¿me va a abrir la puerta de la casa de transición? ¿Me va a dar unos minutos? ¿O ustedes, ciudadanos, van y le dicen, danos unos minutos a solas, como se las diste a Miguel Ángel Yunes Márquez? ¿Se lo van a dar? ¿Creen ustedes eso? ¿O estamos viviendo un caso muy peculiar? Yo creo que estamos viviendo un caso muy peculiar y que tiene que ver, por supuesto, con la manera en la cual el señor Yunes Márquez y su padre negociaron el voto para la reforma al Poder Judicial, como también seguramente hoy votará a favor de que la Guardia Nacional se convierta en una guardia militarizada de manera formal en la Constitución. Manlio Fabio Beltrones, senador del PRI, aunque está expulsado del PRI, así como Yunes Márquez es del PAN, aunque esté expulsado del PAN, habló sobre esto. Bueno, viene después de muchos años y a toro pasado a hacer una crítica sobre la reforma judicial. Qué bueno que lo dijo, aunque no haya sido en el tiempo correcto, pero ahí está plasmado lo que él considera que le hace daño al país. Bueno, muchos de los que votamos en contra de esta supuesta reforma al Poder Judicial estamos convencidos desde ese tiempo. Ahora, hay muchos ataques al expresidente Zedillo, pero hay quienes dicen que también López Obrador prácticamente le debe la carrera política a él, porque bueno, lo hizo, prácticamente le permitió que fuera el candidato para la Ciudad de México y finalmente ganó, así que pues le debe, también de que no haya estado en la cárcel. No estoy tan convencido de que se deba uno al otro, y de lo que sí estoy convencido es que ninguno va a ser buen pagador. Entonces ahí queda empatado el score. Bueno, ahí tienen ustedes hablando Manlio Fabio Beltrones, en este caso de Ernesto Zedillo y de la reforma al Poder Judicial. Zedillo, que continúa siendo tema de conversación, ya no solo por la entrevista que le dio a Ciro Gómez Leiva, sino la entrevista que le dio ayer en la noche a Carlos Loret de Mola. De hecho, la entrevista de Loret fue mucho más extensa, yo me imagino, porque pues al final del día, debido a los cortes comerciales que se tienen en la radio tradicional, es muy complicado el poder tener una conversación muy larga en comparación a lo que se puede tener, por ejemplo, aquí en el internet. Pero fue una conversación muy extensa entre Zedillo y el periodista Loret de Mola. Y Zedillo, miren, si quieren déjenme recuperar una de las respuestas cuando le cuestiona el señor Loret de Mola sobre las críticas que hay en su contra a partir de las decisiones que tomó en 1994 y 1995 de el salvamento de la economía mexicana y la implementación del famoso FOBAPROA. Ante la gravedad de la crisis que se vivió
a fines de 1994 y 1995, yo no tuve ninguna duda de decir qué hace falta para que se evite el colapso y una depresión de muchos años y la economía mexicana se recupere muy pronto. Imagínese usted, Carlos, si yo hubiera sacado ante la gravedad de la situación un amuleto, una estampita religiosa y decir, mexicanos, esto está muy difícil, nos está pegando una epidemia económica que va a destruir la economía del país por muchos años. El primer paso es que pues vamos a tener fuga de capitales, la gente ya se estaba formando afuera de los bancos para sacar su dinero, ¿sí? Pero yo no quiero hacer las cosas que son impopulares para solventar la situación. Así que háganle como puedan. Tomen sus estampitas religiosas, sus escapularios y hagan lo que su rito religioso les indique para salir de esta situación. Yo no iba a hacer eso de ninguna manera. Yo sabía cuál era mi responsabilidad constitucional, cuál era mi deber. Sí, recuerdo que al final del gobierno alguien se me acercó y me enseñó una gráfica de aprobación del presidente de la República, que era muy alta hacia el final del gobierno. Sí. Y yo volteé la vista para atrás y me encontré que en abril de 1995 la aprobación, obviamente por las medidas que se habían tomado, pues el porcentaje de aprobación era menor que la tasa de inflación anualizada. Y le dije a aquella persona, ¿sabes cuál fue el momento de más orgullo para mí como presidente? No en el momento de salir y estar aprobado, ni recuerdo, era más del 60 o cercano al 70%, eso no me importa. ¿Sí? El momento de más orgullo fue en abril de 1995, ¿sí? Cuando literalmente la gente estaba muy molesta por lo que se estaba haciendo, pero dije, qué bueno que hicimos lo que se tenía que hacer para salvar la situación. Miren ustedes, voy a dejar un momento a un lado los aciertos o errores de Ernesto Zedillo, de lo que fue el cálculo de lo que costaría el Fobaproa a los mexicanos y cuánto va el día de hoy. Si la medida fue necesaria o no, o lo que fue el rebote de la economía mexicana, que tuvo, como les platicaba el día de ayer, una caída monumental en 1995 y una recuperación extraordinaria para el año 2000. O sea, a partir de las condiciones que había. Claro que familias enteras perdieron su patrimonio. Si no hubiera existido el Fobaproa, hubiera sido mucho más. Hay que recordar que entre 1992 y 1994 hubo un exceso en las ofertas que tenían los bancos, intentando bancarizar de nueva cuenta a la población mexicana. A ver, voy a explicarlo muy rápidamente antes de continuar. Recuerden ustedes que después de la nacionalización de la banca, los mexicanos pues podían tener cuentas de ahorro en los bancos que eran del gobierno, pero difícilmente podían pedir un crédito para comprar una casa o un auto, porque las tasas de interés eran incosteables. Estaban por allá del 100, 150%. Era una cantidad brutal, que eso, ¿cuánto está hoy en día una tasa de interés en el banco? Debe estar a lo mucho en 10. Ahorita debe estar en 10, 11, a lo mucho te está dando de rendimiento una tasa de interés. Y si yo pido un crédito hipotecario, por ejemplo, debe de andar como por el 13, 12%. Un crédito automotriz debe de andar en un 13%. En el caso de los años entre el 82 y el 88, las tasas de interés eran, como les decía, por allá del 100, 120, 150%. Imposible el poder comprar un auto a crédito. Es ahí, si ustedes recordarán, en donde se hizo muy popular el autofinanciamiento, lo que hacía Autofin, que uno podía sacar el auto por sorteo, por subasta y en fin, tenían ahí un tipo de financiamiento interesante. Entonces, cuando los bancos se privatizan de nuevo, comienzan los nuevos dueños a hacer agresivas campañas para que la gente sacara tanto créditos automotrices como créditos hipotecarios. Y con esto intentar
pues capitalizar los bancos y también pues llenarlo de clientes que no los tenían. Cuando llega y obviamente llegó gente que metió su dinero al banco porque tenían buenos rendimientos. Cuando llega la crisis del 94, toda la gente, o una parte importante de la gente que tenía sus casas y sus autos, los perdió. No pudo negociar de forma adecuada con los bancos porque volvieron a dispararse las tasas de interés. Y es cuando salieron los famosos UDIs, de la manera en la cual entonces tú ibas a tasa fija y ya no era tasa variable. Eso sucedió después de la crisis del 94. Pero también el problema era qué se hacía con el dinero que existía en los bancos, tanto de grandes empresarios como de microempresarios como de ciudadanos. Y ahí es en donde el mecanismo del FOBAPROA entró, en donde hubo mucho cochupo, sí, hay que reconocerlo, pero también hubo mucha forma de cómo salvar la economía del país. Y toda esta parte es la que no se explica de una forma adecuada, sino que se hace de una forma muy tergiversada, ideologizada y electorera. Y es muy difícil el poderlo echar para atrás, porque a nadie le conviene, a nadie le gusta decir que para esto se convirtieron las deudas privadas. Y es muy fácil decir, es que son las deudas de los bancos. No, también en los bancos con los cuentavientes, no de los bancos con los bancos. En deuda pública, pues a nadie le gusta. Solo que hoy, pues cuánta deuda pública tenemos a partir del dinero que se le da a particulares. Pero eso sí se ve como que se está salvando a clases desprotegidas, nadie lo duda. ¿Y cómo se da? ¿Y cómo se lleva el balance? ¿Y cómo están los controles? Entonces, solo para que lo vayamos entendiendo, Ernesto Zedillo puede ser que no sea el mejor presidente de México. Como también tiene sus claroscuros Juárez y Madero y Cárdenas y el que ustedes quieran, pero lo que es un hecho es que si nos vamos a quitarle toda la parte de ideología a lo que ha hecho López Obrador, a lo que ha hecho Zedillo, a lo que hizo, tal vez podríamos entender un poco en qué momento histórico estamos. Y es muy difícil porque todo está ideologizado, absolutamente todo. Algunas cosas están ideologizadas para beneficio electoral y otras están ideologizadas por la mera razón de un crecimiento propio, hasta por cuestión de Grey, y otras por mero convencimiento, y se vale. Pero creo que para tener un entendimiento de lo que pasa en cada momento, se tienen que ir quitando unas cosas. Dicen aquí en el FOBAPROA, y esto es todo despeinado. Si el FOBAPROA, el sistema de pagos hubiese quebrado, el sistema de pagos en quiebra, entonces el sistema financiero completo quiebra, quiebra el sistema financiero, entonces quiebra la economía. Por eso. Pero para explicar eso hasta el final, se tienen que poner todas las aristas. Y a nadie le gusta poner todas las aristas. Porque entonces se tiene que hablar cómo fue el proceso de privatización de los bancos, que no fue necesariamente muy claro o muy transparente en algunos casos. Se tiene que hablar de la nacionalización de los bancos, cuáles fueron los motores que hicieron a López Portillo hacerlo, quién estaba con López Portillo, qué fue lo que pasó con la economía en su momento, y se vuelve muy farragoso para algunos. Es la misma carga ideológica que puede haber en el caso García Luna. García Luna es un convicto. Todavía no está condenado, pero es un convicto. Y entonces, pues claro, que es parte del pleito interno, ya olvídense de la parte de López Obrador, que eso ya lo entendemos, el pleito interno del PAN, en donde hoy hay un sector del PAN que quiere como presidente a Jorge Romero, en donde se encuentran Marco Cortés y Ricardo Anaya, son la misma comidilla. Pero hay otro en donde se encuentra Felipe Calderón y algunos otros, Vicente Fox, y por increíble que no los quieren. Entonces, ¿qué va a hacer Ricardo Anaya? Pues atacar al exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón. Sobre este personaje en particular, no me merece absolutamente ningún respeto. Él ya fue condenado por estar vinculado con el narcotráfico. Por cierto, esos que lo defienden y dicen que todavía no se dicta la sentencia, lo que demuestran es que no conocen el sistema penal estadounidense. Ya hay un veredicto. El veredicto fue unánime, él fue encontrado culpable. Lo que pasa es que en el sistema norteamericano, después del veredicto, el juez redacta el documento de la sentencia, pero el sentido ya está establecido. Él ya fue encontrado culpable, no me merece ningún respeto, que se defienda como pueda. Me parece gravísimo que haya estado él involucrado con el narcotráfico. Pues tienes razón. Solo que aquí va dos aristas.
¿Por qué no lo dijo entre el 2006 y el 2012? Es que era un niño. No, ya no era un niño, ya era parte del PAN. Pero 2, más allá de eso, ¿se le va a validar a García Luna los dichos de los narcotraficantes que lo acusaron? Y por ende se le tiene que validar a cualquier otro, porque si estamos en esas, Cienfuegos también tendría que estar ahí. No lo olvidemos. Pero no nos olvidemos tampoco que esto que está diciendo Anaya es parte del pleito interno del PAN. Ayer dijo que claro, que va con Romero. Por el otro lado, también la oposición atraviesa una profunda crisis y eso incluye al Partido Acción Nacional. Yo estoy convencido de que esta puede ser la última oportunidad. No se exagera cuando se dice que este es momento de renovarse o de morir. Y estoy convencido de que una reforma profunda que verdaderamente abra al Partido Acción Nacional a la ciudadanía, que convierta al PAN en un instrumento al servicio de los ciudadanos, requiere necesariamente una reforma estatutaria. Y para poder reformar los estatutos del Partido Acción Nacional, hay que tener el liderazgo de convocar a una Asamblea Nacional extraordinaria y poner de acuerdo a los liderazgos y, por supuesto, a la militancia de todo el país. Quienes conocemos al PAN sabemos que quien tiene la posibilidad, el liderazgo de convocar a esa Asamblea Nacional y de promover una transformación profunda, de fondo, radical, para abrir al PAN a los ciudadanos, desde mi perspectiva, es sin duda Jorge Romero. Tiene el liderazgo adentro del partido para convocar a esa Asamblea Nacional extraordinaria. Estaremos atentos de los términos en los que lo proponga. Ya. Miren, el señor Romero hay que recordar que está involucrado en el famoso cártel inmobiliario de la Benito Juárez, pero el gran problema es ese. ¿Cómo le vamos a hacer cuando tenemos estos cuadros políticos? O sea, en serio, con esto que están escuchando ustedes, ¿creen que van a poder vencer a Morena? Con Jorge Romero, con Marco Cortés, con Ricardo Anaya, con Kenia López Rabal. ¿En serio creen que con eso van a convencer a los ciudadanos de que no voten por Morena? Con Alito Moreno, con Rubén Moreira, con Carolina Villano, con el hijo de Carolina Villano. ¿En serio creen con eso? Con Dante Delgado. Ya ven que se peleó Claudia Ruiz Massieu, ella dejó Movimiento Ciudadano porque no estuvo de acuerdo con el extraño caso del senador Barreda. A las 10:30 llegué a la sala de juicios orales, donde estaba ahí retenido mi padre, junto con el diputado Paul Arce. Durante casi 12 horas estuve incomunicado y bajo la condición de que si me retiraba del lugar, procesarían a mi padre. Durante todo este tiempo no me fue posible hablar con ningún senador o senadora de mi grupo parlamentario ni de otro grupo parlamentario. Después de pasar ese tiempo, nos dejaron salir alrededor de las 10 de la noche, una vez que el Senado de la República estaba a punto de concluir la votación en lo particular. Para terminar, quiero decirles que voy a seguir luchando para que nadie tenga que elegir entre cuidar a su familia y hacer su trabajo. Eso no se lo deseo a nadie. Muchas gracias. Pues sí, nadie tendría que hacerlo. Solo tengo 2 preguntas para el senador, que yo creo que no me las va a responder. ¿Puede enseñarlos el boleto, el número de vuelo y la ruta que siguió de la Ciudad de México para llegar a Campeche? Digo, le hablaron en la madrugada, ¿cómo consiguió el boleto? ¿Corrió al aeropuerto? ¿En qué línea fue? Porque si revisamos, los tiempos no dan. Pero, bueno, y la segunda. En serio, yo entiendo que uno tiene que estar con la familia y que la familia puede ser lo fundamental, pero ¿no podía mandar un abogado? ¿No podía efectivamente mandar un abogado y denunciar en tribuna del Senado lo que estaba sucediendo? Porque pareciera
que hay una parte en esto que no está tan clara. Hay muchas cosas que no se aclaran en este país y que entonces se vienen arrastrando durante años. Una de ellas es Ayotzinapa. Ayer, de nueva cuenta, ya saben ustedes que se está cumpliendo en estos días una década de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Los padres de dichos estudiantes continúan en pie de protesta. A 10 años aquí seguimos, no podemos retirarnos mientras no tengamos una respuesta del gobierno del paradero de nuestros hijos. El agradecimiento a todas las personas presentes el día de hoy, a los estudiantes de las diferentes normales, a los estudiantes de Ayotzinapa, a las organizaciones. Son 10 años que hemos caminado, pero es gracias al acompañamiento de todas las personas que nos han acompañado, a los medios que han transmitido la información que debe de ser. El gobierno ha dado su postura, nosotros tenemos la propia. El grupo de expertos son los que nos han llevado a caminar hacia la verdad, son los únicos que han logrado hacer a un lado tanta mentira por parte del gobierno. 2 sexenios, el de Enrique Peña Nieto, el responsable de la desaparición de nuestros hijos, y el que se encargó de hacer la verdad histórica, que tanto daño hizo a madres y padres y que hasta la fecha no tenemos una respuesta. El gobierno de Andrés Manuel, que avanzó solamente a mitad del sexenio, con el grupo de expertos, con el señor Encinas, que estuvo como presidente, el fiscal Omar Gómez Trejo, a mitad del sexenio, demostró que no iba a avanzar. Cuando se empezaron a formular las órdenes de aprehensión contra los militares, fue ahí donde se detuvo toda la investigación y se vino abajo todo. Ahora el gobierno dice que los militares no tienen participación y no son responsables. Cuando hay un informe donde se demuestra que los militares estuvieron presentes, que documentaron que hay folios faltantes que deben de ser entregados. Como padres, como madres, solicitamos el regreso del grupo de expertos, porque son los únicos que nos pueden llevar a la verdad. En gobiernos el gobierno de México, no podemos confiar, nos han mentido en 2 sexenios. Viene una nueva presidenta a la cual le seguiremos exigiendo también la verdad y la justicia. Mientras no se nos dé verdad y el paradero de nuestros hijos, nosotros continuamos. El sincero agradecimiento, lo reitero, porque gracias a todos hemos caminado y aquí estamos. No nos retiramos ni nos retiraremos mientras no sepamos el paradero de nuestros hijos. Son nuestros hijos, los queremos, somos madres, somos padres y no podemos abandonarlos. Queremos saber dónde están, qué pasó y sobre todo la justicia, aquellos personas responsables de la desaparición de nuestros hijos. Quiero por un momento parar aquí. Porque los padres de Ayotzinapa son un ejemplo de lo que pasa con la población en general y con los políticos en general. Para no personalizar, pero hay una tragedia o hay una necesidad, en cualquiera de los 2 casos, pero aquí vamos a ponerlo una urgencia, vamos a ponerlo con una tragedia. Porque pasa, obviamente hay una necesidad económica, hay una urgencia a partir de un desastre natural y hay afectados que necesitan la ayuda del poder. Y entonces pasan 2 cosas. O el poder los utiliza para propaganda o los olvida porque no tiene la solución. Y entonces pasan 3 cosas. La primera, que pueden llegar oportunistas que quieren utilizar la tragedia, la urgencia y la necesidad para su beneficio personal o de grupo. La segunda, que llegan organizaciones que intentan ayudar y presionar tanto al gobierno como a estos oportunistas para que trabajen. O la tercera, que lo que termina por pasar es que les dicen que les van a ayudar y nunca los ayudan. Así sucede en México. Hay algunas victorias pírricas. Los padres de Ayotzinapa tuvieron una victoria pírrica, como está diciendo esta madre, al inicio del sexenio de López Obrador, después de ver la manera en la cual no estaba ayudando nada el sexenio de Peña Nieto, o no daba por lo menos las respuestas que querían. Pues llegó López Obrador y les dijo: aquí está la comisión, aquí está Encinas, vamos para adelante. Y cuando llegaron a la parte que ellos mismos crearon a partir del discurso y las pruebas que tenían, que era el involucramiento del ejército,
Y López Obrador dijo, ¿cómo me voy a echar encima al ejército, que es mi principal aliado? Ahí la puerca torció el rabo. Y entonces, entre el ejército y los padres de Ayotzinapa, el poder prefirió al ejército. Dice la madre de un estudiante de Ayotzinapa que esperan que Claudia Sheinbaum actúe de una manera distinta. Solo con la votación de hoy en la Cámara, deja muy claro que no va a ser así. Y así, en la que ustedes quieran. No hay seguridad en el país porque lo hemos normalizado, no le exigimos al político que atienda eso, no hay una salud adecuada y así seguirá porque no le exigimos al político y creemos estas historias de que pues es la culpa de alguien más. Chance no del gobierno federal ni del viejito con cabecita de algodón, no, en una de esas el culpable es el gobernador, es Calderón, es Peña Nieto, es Cumate, es Zedillo, es Salinas de Gortari, es López Portillo, son los medios de comunicación, es Claudio X González, es Loret de Mola, es Ciro Gómez Leiva, es Enrique Krause, es Aguilar Camín, son los españoles. Siempre hay un culpable antes de responsabilizar al político en el cual creemos. Y esto mucho tiene que ver la propaganda. Por eso, si se dan cuenta, yo claro que critico al político, pero fundamentalmente al propagandista. Porque el propagandista, utilizando la poca o mucha credibilidad que se ha construido a partir de granjas y bots, evita la discusión clara de lo que está sucediendo en el país. Y ahí es el verdadero riesgo. Muchos de ellos, y lo saben, financiado con dinero que tendría que usarse para poder ayudar al ciudadano. Y muchos también lo saben, no con una presencia clara hacia el lector, el televidente, la audiencia, sino más bien cilindreada desde el poder. Hablando de poder, el Tribunal Electoral de la Ciudad de México hizo lo que tenía que hacer. No hay delito de familismo, no hay discriminación por familiar prohibido. Eso es una mentira que hicieron los distintos fuerzas dentro de Morena y del Tribunal Local de la Ciudad de México para intentar anular la elección en la alcaldía Cuauhtémoc. Menos de lo razonado en la sentencia. Segundo, revocar parcialmente la sentencia impugnada. Tercero, confirmar la declaración de validez de la elección, así como las constancias de mayoría otorgadas a favor de Alessandra Rojo de la Vega Pícolo y de la planilla de candidaturas a concejalías postuladas por los partidos PAN, PRI y PRD. Cuarto, confirmar la asignación de las concejalías por el principio de representación proporcional realizada por el 9 Consejo Distrital del Instituto Electoral de la Ciudad de México, todo esto en relación con la elección de la alcaldía Cuauhtémoc. En los juicios electorales 137 y 140. Pues obviamente esto no le gustó a Catalina Monreal. No, Katy Monreal pues mandó un tuit en donde dice que ella no para alento de la decisión del Tribunal Electoral, no usaron las gafas violetas, pues porque ella dice que hubo violencia política de género porque le dijeron que su papá era Ricardo Monreal. Bueno, la sentencia emitida por el tribunal es correcta. Como es mi derecho, impugnaré ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ahí también falta que terminen de decir qué es lo que va a pasar con la elección de Jalisco y la elección de Guadalajara. A propósito, hoy en un diario de circulación nacional, el Universal, si mal no recuerdo, viene una recuperación de lo que les platicábamos hace ya unos días y que retomamos ayer, de este juicio en donde el Menchito está acusando a Aristóteles Sandoval de tomar $3 millones en su campaña. Pero lo que dice la nota es que ahí también tendría que ver ya allegados a la administración de Aristóteles Sandoval. Se está complicando la situación, en serio se está complicando. Vamos a terminar el resumen del día de hoy porque ya me extendí en demasía con qué dice el presidente de los Estados Unidos y sus declaraciones sobre la reforma del Poder Judicial. Sí, yo creo que ellos han actuado pues con responsabilidad, porque a partir de que fijamos nosotros esa postura, pues ellos abiertamente, públicamente, han dejado de intervenir porque cometieron el error
de opinar en contra de la reforma al Poder Judicial. Y nosotros nunca vamos allá, a Estados Unidos, a decirle que está mal cuando presentan una iniciativa de reforma en el Congreso. Bueno, no, pero también lo hacen cuando hablan de la manera en la cual hacen su política doméstica, y más cuando tiene que ver con política migratoria. Tampoco nos hagamos bueyes. Les piden hasta un montón de dinero. Ahora, nadie le pasó el memo al presidente López Obrador que claro que hay todavía legisladores que están en contra de la reforma del Poder Judicial. Aquí Tim Kaine, si no recuerdan quién es el señor Kaine, fue el compañero de fórmula de Hillary Clinton. Él era el candidato a la vicepresidencia en el 2016. Este esfuerzo del presidente AMLO en los últimos meses de su presidencia parece como un esfuerzo a proteger su partido y reducir la independencia de jueces. México tiene problemas y nosotros tenemos problemas sobre violencia o derechos humanos, derechos civiles, y un jueces que tiene su lealtad a un partido no va a proteger los derechos a todos, en mi opinión. En su opinión y en el de mucha gente más. Ahora, tienen sus propios problemas. Ayer se presentó Donald Trump en el programa del señor Gutfeld, que es como una especie de Stephen Colbert o Jimmy Fallon muy mal hecho y con puro chiste racista, clasista, misógino, republicano, en pocas palabras. Y le preguntaron qué haría con los criminales acusados de narcotráfico. Talking about the border, not just all the young military-age men that are coming across this country, the fentanyl that's coming across this country. Terrible. If you were in office, would you consider taking importation of fentanyl as a terrorist act? Because if you count it under terrorism, then our Department of Defense can get involved. We give our law enforcement a break. Correct. Well, and you can even go further than that. Yeah, I mean, you could send pictures of their mansions to certain individuals in Mexico. And by the way, these are really rich people. These are the cartel people. These are really rich. Look, we can play games, and we can be nice, and we can be smart. You're never going to, I set up blue ribbon committees. Friends of mine, could I get on a committee? They didn't know the first thing about it. They don't know about El Chapo. They don't know about, these are very smart, hardened people. And, you know, I'm setting up a blue ribbon committee with socialites from New York and California. It's ridiculous. They don't even want to talk about it. They talk about it for 2 minutes, then they start talking about society. The only way you're going to stop this is the death penalty for drug dealers. I don't know if this country is ready for it, but if you think about it, each drug dealer on average kills 500 people, on average. He or she, drug dealer, kills five. I know so many families who have lost a son or a daughter, or parents even, to fentanyl. Fíjense ustedes, dice Trump, el Chapo y otros líderes de los cárteles de la droga son multimillonarios. Propondré la pena de muerte en contra de ellos. ¿Ustedes creen que no va a haber gente que vote por eso? ¿Ustedes creen que si se lo dicen esta mañana López Obrador va a decir que no? Alguien debería de preguntárselo en la mañanera, pero a ver si no le responde como el gobernador de Tabasco a unos periodistas. No conoce a Rubén, gordo. Está convocando a los ciudadanos que sigan con las manifestaciones, gobernador. De cierre de carreteras. ¿Cómo lo ve usted que estén haciendo ese tipo de llamadas? Cada quien su responsabilidad. No vale la pena ni un comentario. Gobernador, No contesto pendejadas. No contesto pendejadas, dice el gobernador de Tabasco. No, bueno, nada, recuerden que ni siquiera votó la gente por él, sino que quedó como el suplente de Dan Augusto López. Reporte de tráfico. Gracias a la gente que nos vio esta mañana en Facebook, mañana a las 8:30 de la mañana, de nueva cuenta. Ahí para que estemos muy, muy pendientes. Gracias, muchas gracias. Y también a la gente que nos vio en Twitter, ¿no? Me decían que había un error de audio. Pues yo lo revisé y no, en una de esas, les digo, hay que revisar muchas otras situaciones. Pero bueno, gracias a los que estuvieron en Facebook. Me da mucho gusto el saludar a Marco Vinicio en esta mañana
de jueves 19 de septiembre de el 2024. ¿A ti te tocó el temblor del 85, a ti, Marco? Sí, hola, buenos días, Gonzalo. Sí, claro, Gonzalo, me tocó y afortunadamente estaba acá en la ciudad de Guadalajara, porque en aquellas épocas viajaba mucho a vivir a Ciudad de México, sobre todo a la zona de Ojo de Agua, allá cerca de la base aérea de Santa Lucía, por el trabajo de mi papá, que estaba en la Fuerza Aérea, y me tocó acá en Guadalajara, y obviamente las noticias como llegaban acá al área metropolitana desde la Ciudad de México, pues eran devastadoras, ¿no? Sí, muy complicada la situación en ese entonces. Estamos hablando que es el 85, se van a cumplir 39 años es hoy, el próximo año serán 40 años del temblor de 1985, que los estragos continúan viéndose en la ciudad y que la ciudad se trastocó y se transformó, pero también la política mexicana, porque que vivía de propaganda en su momento y cuando la realidad los rebasó, la gente dijo no más. Y no perdieron en el 88 por el tremendo fraude que se hizo en ese momento, pero nada fue igual, como diría Luis Miguel en ese momento. Así es, Gonzalo. Oye, y fíjate que también otra cosa que trastornó, y bueno, que me acuerdo que llegó acá como una noticia también devastadora, no, acércame duda, ¿cuándo fue lo de San Juanico? También, que es otro tema también horrible, ¿no? Eso, se van a cumplir 40 años el próximo 19 de noviembre. El 19 de noviembre del 84 fue la explosión en San Juan Ixhuatepec, en donde primero le echaron la culpa a algunas gaseras privadas, pero luego se supo que había sido falta de mantenimiento en Petróleos Mexicanos, empresa que en ese entonces era dirigida por Mario Ramón Beteta, que no tenía mucho conocimiento, pero era cuate del presidente y era cuate en su momento el expresidente López Portillo. Ya sabes que todo termina siendo así, lo sigue siendo hasta la fecha. Y ahí tuvo que salir hasta Manuel Bartlett, que era el secretario de Gobernación en ese entonces, pero como tenemos luego muy mala memoria, por eso se nos olvida, Marco. Hoy cumple, a propósito, 40 años el periódico La Jornada. La Jornada fue fundada por Carlos Payán y algunos cuantos más, una cooperativa copiosa de trabajadores que habían salido del 1+1, periódico que a su vez había salido de la mente y creatividad de Manuel Becerra Acosta, que había sido expulsado junto con Julio Scherer del periódico Excelsior, y luego otros trabajadores que no estaban de acuerdo con la visión de Becerra Acosta crearon La Jornada, un periódico que decía tener una mayor libertad y tener una visión más amplia de las cosas, sí, siempre con un sentimiento de izquierda. Hoy en día que se ha convertido sin duda y tristemente en el aparato propagandístico impreso del gobierno de México. No solo eso, ahí están gran parte de los ideólogos de López Obrador, comenzando por ¿en qué país estamos? Que alguien como el Fisgón puede ser ideólogo. O sea, ya con eso les digo todo. Vas, Marco. Claro que sí, comentarles cómo se encuentra el tráfico en la área metropolitana de Guadalajara esta mañana, después de la llovizna o lluvia en algunos lados. En Avenida Tonaltecas y López Cotilla en Tonalá, un percance que mantiene complicada la circulación. Ahí a la altura de la comisaría, tómenlo en cuenta. En el lateral de Periférico, antes de llegar a Juan Palomar, otro percance que también mantiene complicada la circulación. En Avenida Aviación y Ramón Corona, más temprano, otro percance. Cierres parciales en calle Las Torres, en la colonia Ojo de Agua de Tlaquepaque. En Avenida Guadalupe, Tonalá de Guadalupe, hubo una volcadura más temprano, ya el vehículo está sobre sus ruedas, pero continúa ahí el percance. Además, en carriles centrales de Avenida Lázaro Cárdenas y Avenida Colón, hay un percance. En el Camino Real a Colima, de sur al norte, y en su cruce con Prolongación Mariano Otero, otro percancamiento de particulares. Lamentablemente, un motociclista falleció esta mañana en la carretera libre Zapotlanejo, a la altura de San Martín de las Flores. Esto en dirección hacia el área metropolitana de Guadalajara. Mucho tráfico en la zona. Si tienen que circular por esta vía en dirección hacia la ciudad, busquen una vía alterna. Un socavón en la avenida Prolongación Las Fuentes, casi llegando a Avenida Colón. Semáforos que no funcionan esta mañana en Corona y Libertad, en el centro de la ciudad. Más sincronizados de Avenida República, de Calzada del Ejército Constancia. No funcionan los de Federalismo y Libertad, Avenida Revolución de Rosales y Avenida Fidel Velázquez y Sierra Leona. Vialidades complicadas la circulación, aparte de las que ya comenté, Avenida Tezistán y Santo Ester en periférico lateral, Industria Textil y Camino San Isidro también con periférico norte, Avenida Circunvalación y Belisario Domínguez, Calzada Independencia periférico norte y también Federalismo y Juárez con carga vehicular esta mañana, lo que hay en reporte vial de Radio Real, don Carlos Torres. Fíjate, Marco, que dice el presidente López Obrador que quien es corresponsable de la violencia en estos momentos que se está viviendo en Sinaloa es el gobierno de los Estados Unidos. De que alguien es secuestrado mediante un acuerdo y se lo llevan a Estados Unidos.
también eso no nos convence y estamos pidiendo información. Ahora sí, ¿cuál fue el acuerdo? No hubo y la causa, a ver, que un agente, desde luego, dedicada al narcotráfico, sí, y los otros, pues también, y pensándolo así, si es realmente para evitar que haya narcotráfico y que siga entrando fentanilo de México, como entra de Canadá y como también entra directamente a Estados Unidos. Pero a ver si ese... A ver, Marco, yo lo único que digo de esto que estoy escuchando es qué cinismo en serio. O sea, ver la manera en la cual esta mañana cientos de organizaciones en Sinaloa publican un desplegado en donde lo que están diciendo es alto a la violencia. Y el presidente López Obrador termina por decir que la culpa de todo lo tiene el gobierno de Estados Unidos porque se llevó al Mayo Zambada. Así es. No, Gonzalo, es que elude la responsabilidad por todos lados, busca culpables donde sea, trata de que no lo golpee nada, lo golpea todo, la verdad. Pero lo cierto es que pues el Mayo Zambada estaba ahí, y pues, pero bueno, ya. Gracias, Marco. Gracias a ti, Gonzalo. Un abrazo, cuídate mucho, cuídense todos. Que otra cosa no pasa, por aquí nos vemos mañana. Hasta entonces. Yo se los vuelvo a decir. Yo creo que la sociedad tendría que ser mucho más severa en los cuestionamientos del político, no del opositor nada más, sino de todos. Y claro, con mayor caso del que está en el poder, porque el que está en el poder es el que está tomando decisiones, es el que está afectando la vida de millones. Y que lleguen y traten de zafarse, literal, de sus responsabilidades con la culpa es de otro, es inaceptable. Es totalmente inaceptable y es insultante para cualquier persona pensante. Lo peor del caso es que piensan que el ciudadano no es pensante. Vamos con el Evangelio del día, ¿les parece? En aquel tiempo un fariseo rogó a Jesús que comiera con él, y entrando en la casa del fariseo se puso a la mesa. Había en la ciudad una mujer pecadora pública, quien al saber que estaba comiendo en casa del fariseo llevó un frasco de alabastro de perfume, y poniéndose detrás de los pies de Jesús comenzó a llorar, y con sus lágrimas le mojaba los pies, y con los cabellos de su cabeza se los secaba, besaba sus pies y los ungía en el perfume. Al verlo, el fariseo que le habían invitado se decía para sí: si este fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que está tocando, pues es una pecadora. Jesús le respondió: Simón, tengo algo que decirte. Él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, uno debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenían para pagarle, perdonó a los 2. ¿Quién de ellos le amará más? Simón le respondió: supongo que aquel a quien le perdonó más. Él le dijo: has juzgado bien. Y volviéndose hacia la mujer, le dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para los pies. Ella, en cambio, ha mojado mis pies con lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste el beso. Ella, desde que entró, no ha dejado de besarme los pies. No ungiste mi cabeza con aceite, ella ha ungido mis pies con perfume. Por eso te digo que quedan perdonados sus muchos pecados, porque ha mostrado mucho amor. A quien poco se le perdona, poco amor muestra. Y le dijo ella: tus pecados quedan perdonados. Los comensales del pecado dice para sí: ¿quién es este que perdona los pecados? Y él le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Esa es palabra de Dios. Real Radio, the station of the cat. Ahí viene Yair Cardoso, que tiene su programa llamado Cuando MTV era chido. Lo más reciente, los Japan Droids. Adiós.